Cuando uno piensa en Shakespeare, por ahí se le viene a la cabeza algo medio antiguo, ¿no? Como de libro de escuela. Bueno, saquémonos esa idea. Hoy vamos a meternos de lleno en Romeo y Julieta para ver que, en el fondo, es la historia de una pasión adolescente y un bardo familiar tan potente que tranquilamente podría pasar hoy a la vuelta de la esquina. Y la obra arranca con todo, sin anestesia. Esto es el prólogo. En apenas 4 líneas, Shakespeare te tira toda la data. 2 familias importantes, un odio viejísimo que vuelve a explotar y sangre en las calles. O sea, ya de entrada te está diciendo, che, prepárense porque esto va a terminar para el traste. A ver, el motor de toda esta historia es el odio sin sentido entre los Montesco y los Capuleto. Es un rencor tan viejo y tan profundo que, si les preguntás, seguro ya nadie se acuerda bien cómo empezó. Pero no importa, se hereda, ¿viste? Y es un veneno que no solo afecta a las familias, sino que pudre a toda la ciudad de Verona. Para entender un poco el mapa de este quilombo, acá tenemos a los jugadores principales. Por un lado los Montesco, con nuestro protagonista, Romeo, y su primo Benvolio, que es el más tranquilo de todos. Y del otro, los Capuleto, con Julieta y su primo Teobaldo, que es un buscarroña profesional. Fíjense que hasta los sirvientes están en la pelea. El odio es total, de arriba abajo. Y la cosa empieza así, bien de abajo, con una pelea en la calle. Arrancan los criados de los Capuleto, Sansón y Gregorio, gastando a los de Montesco. Un insulto va, otro viene, salen las espadas y en 2 minutos se arma un toletole bárbaro. Pero cuando cae Teobaldo, el primo de Julieta, que es un calentón de primera, ahí sí que todo explota y lo encara a Benvolio, que el pobre pibe solo quería separar. El despelote es tan grande que tiene que aparecer el príncipe de Verona en persona para poner orden. Y el tipo está podrido, harto. Les dejo un mensaje que más claro imposible. La próxima vez que armen bardo en mis calles, el que la empieza la paga con su vida. El punto es este. La próxima pelea puede ser la última. Mientras la ciudad está que arde, nuestros protagonistas están en planetas distintos. Romeo anda por ahí, modo emo total, depre, escribiendo poemas porque está enganchado con una tal Rosalina que no le da ni la hora. Del otro lado, los Capuleto están a 1000, organizando una fiesta tremenda para presentarle a su hija Julieta, que ni cumplió los 14, a un candidato ideal, el conde Paris. Y es justamente en esta fiesta de los Capuleto donde todo, pero todo va a cambiar para siempre. Romeo y los amigos se cuelan con máscaras, más que nada para que él se despeje un poco. Pero lo que pasa allá adentro es lo que va a desatar la verdadera tragedia. Es increíble. Apenas Romeo la ve a Julieta, se olvida de Rosalina, de la depre, de todo. Es un flechazo, pero de esos fulminantes. Escuchen la intensidad de lo que dice. Para él, la belleza real, el amor de verdad, empezó en ese preciso instante. Chao Rosalina, fuiste. Y cuando por fin se hablan, no es una charla cualquiera, ¿eh? El primer diálogo que tienen es un soneto perfecto que van armando entre los dos, jugando con que él es un peregrino y ella una santa. Y ahí nomás, en el medio de la fiesta de sus enemigos, se dan el primer beso. La química es una cosa de locos total. Pero claro, la burbuja explota rapidísimo. El ama le cuenta a Julieta quién es ese pibe. Y esta frase de ella lo dice todo. Me acabo de enamorar de la única persona en el mundo de la que no me podía enamorar. Es la peor noticia posible, una contradicción que parece no tener salida. Después de la fiesta, Romeo no se puede ir. Está demasiado flasheado. En lugar de volver a su casa, se manda una locura. Salta el muro del jardín de los Capuleto. Y ahí nos regala una de las escenas más famosas de la historia del teatro universal. Y acá está el corazón de todo. Julieta, que piensa que está sola, se pregunta por qué el apellido Montesco tiene que ser un problema. Lo que dice es revolucionario, ¿eh? Básicamente está diciendo, ¿qué importa un nombre? Montesco, Capuleto, son etiquetas, pavadas. Ella está dispuesta a renunciar a todo por él. La charla que sigue es un vértigo total. En cuestión de minutos pasan de declararse su amor a planear la boda. O sea, deciden casarse al día siguiente, a escondidas de todo el mundo. Es una decisión súper impulsiva, desesperada, pero para ellos es la única manera de poder estar juntos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo miércoles haces para casar en secreto a la hija de Capuleto con el hijo de Montesco? Bueno, necesitas un cómplice. Y lo encuentran en la persona que menos te imaginas. Romeo va a buscar a Fray Lorenzo, un cura franciscano que la tiene clara con las plantas y es como un mentor para él. El fray al principio no lo puede creer, sobre todo por lo rápido que Romeo se olvidó de Rosalina. Pero después le cae una ficha. Piensa que este casamiento puede ser la chispa que termine de una vez por todas con el odio entre las familias. Es una apuesta súper arriesgada, pero decide bancarlos.
Y bueno, los casan en secreto. Por un instante, por un ratito, parece que el amor les puede ganar a todos. Pero estamos en Verona, y la violencia está siempre ahí, a la vuelta de la esquina. La esperanza, lamentablemente, dura lo que un suspiro. Y acá es donde todo se pudre. Teobaldo, que seguía caliente porque Romeo se coló en la fiesta, lo cruza en la calle y lo provoca. Romeo, que ahora es familia de Teobaldo por su casamiento secreto, no quiere pelear. Mercucio, el mejor amigo de Romeo, no entiende nada y piensa que es un cobarde, así que pelea a él. Teobaldo lo hiere de muerte por debajo del brazo de Romeo. Y ahí a Romeo se le cruzan los cables. Ciego de furia y de culpa, lo busca a Teobaldo y lo mata. En 5 minutos, todo se fue al diablo. Las últimas palabras de Mercucio son una maldición que cae sobre las dos casas. Él, que no era ni Montesco ni Capuleto, termina muerto por este odio estúpido. Y acá está la posta. Este conflicto ya no es un problema de dos familias. Está destruyendo todo lo que toca. El príncipe aparece de nuevo. Como Romeo vengó la muerte de Mercucio, que era pariente suyo, le perdona la vida. Pero la sentencia es terrible igual. El destierro. Romeo tiene que rajar de Verona para siempre. Para los recién casados, esto es peor que la muerte. Con Romeo yéndose al exilio y Julieta hecha pelota, la situación parece que no puede empeorar. Pero sí que puede. Entramos en la fase final, la de los planes desesperados que van a terminar de sellar el destino de todos. El padre de Julieta, al verla llorar, comete un error garrafal. Piensa que llora por la muerte de su primo. Para alegrarla, se le ocurre la brillante idea de adelantar la boda con Paris. Decide que se casan el jueves. En su cabeza la está ayudando, pero en realidad la está empujando a un precipicio. Julieta, desesperada, corre a verlo a Fray Lorenzo. Y el cura saca de la galera un plan de un riesgo altísimo. Escuchen bien. Paso 1. Acepta casarte con Paris, para ganar tiempo. Paso 2. La noche anterior a la boda, tómate esta poción que te va a hacer parecer muerta por 42 horas. Paso 3. Tu familia te va a llevar a la tumba de los Capuleto. Y el paso final, el fray le manda un mensaje a Romeo para que esté ahí, te rescate y se fuguen juntos. Como ven, un plan donde absolutamente todo puede salir mal. Y acá nos quedamos, con un plan peligrosísimo en marcha y la vida de estos dos pibes colgando de un hilo. La pregunta que nos deja Shakespeare es tremenda, ¿no? ¿Alcanza con el amor y la voluntad para torcerle el brazo al destino? ¿O desde el principio, como decía el prólogo, estos amantes malhadados ya estaban condenados?